Hola a todos, bienvenidos un día más. Es para nosotros un placer poder compartir con vosotros este tiempo en el cual vamos a estudiar un poco la palabra de Dios y ponerla en práctica para nuestra vida. Pues como decía, es un honor. Mi nombre es Jonathan Garranchán y bienvenidos a la Iglesia Cristiana JV Madrid. Acompáñenme, vamos a estudiar las Santas Escrituras. Vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 16 al 25. Leemos la palabra en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo que sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Inclinemos nuestro rostro, vamos a presentar este estudio al Señor. Padre amado, gracias Señor por esta palabra que hoy pones a nuestras vidas. Que sea, Padre Santo, tu Santo Espíritu dirigiendo este momento. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, dando ese mensaje, Señor, para que cada corazón lo reciba y ponga en práctica, Señor, tu palabra. Lo dejamos en tus manos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, este versículo, estos versículos que hemos leído en Hechos de los Apóstoles nos narran una de las historias que Pablo y Silas viven estando en la ciudad de Filipos. Ellos les sale al encuentro una chica, una mujer, la cual tiene un espíritu de adivinación. Pablo reprende, echa fuera ese espíritu, pero claro, como los amos de esta mujer tenían una buena ganancia económica con este poder que hacía este espíritu dentro de ella de adivinación, pues entonces como se les echan encima, alborotan a los magistrados, a los jueces de la época y los azotan y los meten en la cárcel. Pero vemos que ante la adversidad tan fuerte que están viviendo ellos en ese momento, nos dice la palabra que ellos cantaban, alababan al Señor y oraban. Vamos a trasladar esto que está sucediendo al día de hoy. Hoy puedes ser tú el que se encuentra en esa cárcel, el que está viviendo una situación complicada de economía, de salud, quizá estás en un hospital, quizá estás pasando un momento duro por una mala noticia de un familiar o incluso en tu propia vida. Pero vamos a ver realmente, paso a paso, cómo el Señor nos va dando la salida ante la adversidad. Por eso el título de esta enseñanza es Buscando a Dios en la adversidad. Y si os parece, comenzamos directamente a ver la palabra del Señor, a ver qué nos dice. Entonces, comenzamos. 1. Aprendiendo a confiar y descansar en el Señor. Vámonos al libro de Zacarías 4:6 y nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor es omnipotente, es omnipresente. El Padre da esa salida ante cualquier adversidad, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no es con nuestra fuerza.
No es en nuestras fuerzas cómo vamos a solucionar las cosas. El ser humano se inquieta ante la propia necesidad que está sucediendo o que está pasando en un momento, intentar solucionar las cosas él mismo. Entonces empieza a darle vueltas a su cabeza, a qué voy a hacer, qué voy a dejar de hacer, si subo, si bajo, si entro, si salgo. Pero realmente no nos basamos en lo que Dios nos dice. No es con ejército, no es con nuestras fuerzas como hay que afrontar los problemas, las situaciones y las adversidades. Es con la palabra de Dios. Y tenemos que aprender, el ser humano, el cristiano, toda aquella persona que tiene a Cristo en su vida, a no intentar actuar nosotros primero, sino Dios es el primero que debe de actuar antes que nosotros. Entregarle a Dios todas las situaciones de nuestra vida es algo indispensable, es algo necesario para cada cristiano y para cada seguidor de Cristo. Hay veces que ante una situación económica, entonces le decimos al Señor, Señor, te entrego el área de mi matrimonio, te entrego el área de mis hijos, te entrego el área de miles y miles de cosas que cada uno podamos tener en nuestra vida, pero Señor, el área económica, esa no te la entrego, esa la manejo yo. Entonces ahí empezamos a no dar la confianza plena en Dios. O ante una enfermedad. Entonces, Señor, te entrego el área financiera, te entrego a mi familia, te entrego a mis hijos, te entrego mi trabajo, pero tengo esta enfermedad, Señor, entonces yo voy a ir, primeramente, antes de todo, a buscar al mejor especialista, sea donde sea, No, hay que entregarle ese área también al Señor, el área de la salud. Obviamente Dios respalda a los médicos, claro que sí, les da sabiduría, les da cómo hacer las cosas, pero tenemos que tener en cuenta que al primero que debemos de acudir ante cualquier enfermedad es a Dios. No nos olvidemos que Él llevó cautiva toda nuestra enfermedad a la cruz del Calvario y que nos ha hecho libres y libres en todos los sentidos. Entonces, busquémosle primeramente a Él y démosle todas las áreas de nuestra vida. ¿Listo? Como punto 2, buscando su presencia en oración y alabanza. Vámonos a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos oían. Para acercarnos a Dios hay dos maneras, hay dos métodos, por llamarlo de alguna manera. Uno es la oración, que cada día tenemos que tener con Dios ese tiempo de intimidad, y la otra es la alabanza, como nos dice este versículo. Ante cualquier adversidad en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es orar. Mucha gente, ante cualquier problema, lo primero que hace es contárselo a la esposa, contárselo a la madre, contárselo al primo, al mejor amigo. No, las cosas no son así. Ante cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es entrar en nuestro lugar secreto. Si estás en tu casa, entra en tu habitación, cierra la puerta. Si te encuentras en el trabajo y recibes una mala noticia o una mala situación, métete en el baño, enciérrate y busca a Dios primeramente. O sea, descarga tu vida sobre Él en oración. Y la segunda es la alabanza. Por medio de la alabanza, damos a Dios el lugar que Él merece. No nos tenemos que olvidar de que Dios es nuestro Padre, por supuesto, el Padre nuestro nos lo dice, Padre nuestro, pero también nos dice que estás en los cielos. No nos olvidemos que hay que darle toda la alabanza a Él, porque Él es el creador y sustentador del universo, porque Él es el que nos guía, el que nos protege y el que nos guarda. Él es el que hace salir el sol cada día, Él es el que hace que cada día veamos, cada noche veamos la luna, Él es el que hace que el día tenga 24 horas y no más ni menos, y Él es el que hace que los días de un año sean 365 y no más ni menos. Él es Dios, creador, sustentador, omnipresente y omnipotente. Y todo eso hay que darle la alabanza y la gloria porque son solo de Él, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Vamos al siguiente punto. Punto número 3. Teniendo la seguridad que la luz de Cristo nos alumbrará aún en las tinieblas.
Vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 7. Dice: He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Estar en una situación crítica, en una situación complicada, nos hace que a nuestro alrededor podamos ver tinieblas, lo podamos ver todo negro, podamos ver que no hay solución, podamos ver que quizá este es el fin, que voy a hacer, no tengo cómo pagar un alquiler, no tengo cómo pagar un recibo, no tengo que llevarme a la boca. O quizá en el área de la salud, me han diagnosticado esto, tengo esta enfermedad. Incluso vamos a ser un poco más extremistas. Mire, tiene una enfermedad terminal, no tiene solución. Hermanos, la vida no la da el hombre, la vida la da Dios. Hermanos, el hombre no la quita Dios. Por eso dice la palabra: no temáis a aquel que puede destruir el cuerpo, refiriéndose al hombre, que es lo máximo que puede hacer, sino temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, que es Dios. ¿Sí? Entonces es interesante que ante la adversidad que uno pasa y ve esas tinieblas a su alrededor, vea que el clamar, el buscar a Dios, va a hacer que nuestra vida, supuestamente que nosotros vemos en tinieblas, sea esa luz que haga disipar esa oscuridad y nos abra el camino recto que lleva hacia la victoria, que lleva hacia la solución y que lleva hacia la puerta grande, esa solución a nuestros problemas y a nuestras inquietudes que solamente Dios, en su Hijo Jesucristo, nos la va a dar. Vámonos al siguiente punto, punto número 4. No hay puerta que Dios no pueda abrir. Y nos vamos nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 35 y 40. Dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nosotros, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos que ante la situación tan complicada que Pablo y Silas viven, en todo este proceso que hemos visto desde el inicio del estudio, llegan a la ciudad, les sale esta mujer con este demonio, con este espíritu de adivinación. Pablo la echa fuera y se le echan los magistrados encima. Los jueces de la época se le echan encima, los azotan, los pegan, los golpean y los meten en una cárcel. O sea, es decir, lo que pasaría en ese momento por la cabeza de Pablo y de Silas tendría que ser algo de decir: no entiendo, o sea, queriendo, como decía Pablo, queriendo hacer el bien, hago el mal, echo fuera demonios, predico la palabra del Señor, y encima cogen, me golpean, me azotan y me meten en una cárcel. O sea, una situación tan complicada. No nos tenemos que olvidar de que las cárceles de ese momento no son las cárceles de ahora. Estamos hablando de que eran lugares oscuros, lugares húmedos, de piedra, donde no había nada de sanidad. O sea, nos podemos imaginar cómo eran esas prisiones, y después de haber sido azotados. O sea, si uno ya, si no está acostumbrado a hacer ejercicio, sube unas escaleras y al día siguiente no se puede mover de casa. Imaginaros la golpiza, los golpes,
los azotes, los puños, todo. O sea, ¿qué no podemos imaginar de cómo los romanos actuaron con Pablo y con Silas? Ante todo eso, el Señor llega triunfante y les abre la puerta, los hace libres. Vámonos a lo que está sucediendo hoy en día. Confinamiento. ¿Cuántas muertes no estamos viviendo día tras día? ¿Cuántas familias hay destrozadas porque un familiar suyo tiene este virus, esta pandemia la está sufriendo en primera persona? O mucho peor, o han perdido a un ser querido y no se pueden despedir de ellos. O sea, vamos a hacer el equivalente a Pablo y Silas, pero mucho más agravado de la situación que estamos viviendo actualmente. ¿Qué hago? Partió mi madre, partió mi padre, mi hermano. No me han dejado despedirme de él. ¿Qué va a ser de mí? Aún así, Dios nos va a abrir la puerta. Nos va a abrir esa puerta de victoria, pero tenemos que permanecer pegados a Dios. Porque si no estamos pegados de Él, no vamos a poder salir de esta situación. Él es el que tiene el control, Él es el que tiene la salida. ¿Sí? Dice la palabra, aclama a mí en el día de la angustia y yo te responderé. Hoy tenemos que buscar a Dios, porque ante la adversidad Él nos va a dar la salida. Se le ha dado a los hijos que le han seguido desde el inicio, a Pablo, a Silas, a Pedro. O sea, a cuántos hermanos desde el inicio del cristianismo Dios le ha dado la salida. A Pablo, acordaros que cuando iba camino para predicar la palabra, iba en un barco, este barco se hundió, él quedó con un naufragio pero terrible, donde pensaba la gente que estaba a su alrededor que ese era el fin. O sea, miles y miles de situaciones en las cuales el Señor nos ha sacado en victoria, pero nos ha sacado de su mano. No nos olvidemos que ante la prueba, ¿cuál es nuestra diferencia? Para poder enlazar lo que os estoy comentando, ¿cuál es la diferencia de tener a Dios, a Cristo en nuestro corazón en la prueba, a no tenerlo? Que no tenerlo nos va a hacer que nos llenemos de miedos, de inseguridades, que no sepamos qué hacer con nuestra vida y, como decíamos en uno de los primeros puntos, intentemos solucionar las cosas a nuestra manera. Ahí está la diferencia teniéndola con Dios, en que Él primeramente tiene la solución, nos va a dar la salida seguro sí o sí. Dice la palabra que no nos va a dar a soportar más de lo que nosotros podamos. Pero también Él está durante ese proceso con todos nosotros. ¿Sí? O sea, no estamos solos, no es que Él nos espere en el otro lado, no, es que Él pasa con nosotros la prueba. Es que Él nos da la mano y nos dice, hijo mío, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, adelante, porque por donde tú vas a pasar yo voy a estar a tu lado. Solamente extiende tu mano, gira tu cabeza y yo voy a estar ahí. Ten mi mano igual que se la di a Pedro. Entonces, es importante que tengamos a Cristo en nuestro corazón, que le alabemos, que le oremos y que estemos pegados de Él. Porque como dice la palabra, apartados de mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesús. Permanezcamos pegados de Él. Este es el consejo, este es la guía que la palabra nos da hoy. Por eso, después de este pequeño estudio, en conclusión, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Dice la palabra, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Busquemos a Dios. Hermanos, hermanas, busquemos al Señor. Tenemos tiempo suficiente a lo largo del día para dedicarle tiempo a Dios, para buscarle en oración, en alabanza, para estudiar, ¿sí? Para meternos más, sumergirnos en el río del Espíritu del Señor y poder permanecer pegados a Él ante cualquier adversidad, y Él nos va a dar la fuerza, la contundencia y la victoria ante cualquier problema. Queridos hermanos, muchísimas gracias. Para mí ha sido un hermoso tiempo, esto que hemos compartido. Espero que esta palabra haya sido de edificación para vuestras vidas, para vuestras familias, para vuestros corazones, que realmente hayan sentido ese descanso, esa tranquilidad en medio de la adversidad, en medio de estas tinieblas que estamos viviendo hoy en día. Recordaros que nos sigáis por favor en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Sí, es importante porque
Estamos en contacto continuo con vosotros, estamos los lunes, miércoles y viernes subiendo el podcast en esta primera temporada de A Tu Lado. Espero que estos dos que ya hemos subido os haya sido de edificación y os haya ayudado para seguir adelante en el camino del Señor. Y igualmente pues vamos a estar obviamente subiendo más estudios, estamos preparando directos, estamos preparando muchas cosas para que la palabra de Dios llegue cada día a cada vida, porque cada día tenemos que comer de la palabra viva, de esa palabra que el Señor nos da a través de su palabra. Hermanos, hermanas, un placer haber compartido con vosotros este tiempo. De verdad que seguimos adelante con fuerza y agarrados de la mano del Señor. Os mandamos un fuertísimo abrazo de todo el equipo que conformamos esta Iglesia Cristiana Jesucristo Vive, Madrid, y os decimos adelante porque en Cristo todo lo podemos. Bendiciones para todos y fuerte abrazo. Os queremos.